Ahora, análisis de opinión y actualidad. Con Fernando Salino. De la mañana, 45 minutos. Ya está con nosotros Fernando Salino en línea. Fer, buen día, ¿cómo estás? Bien, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Muy bien, acá estamos en este jueves ya, pre-fin de semana. Bueno, muchos, viste, lo toman con otra energía. Hemos venido tratando distintos temas, Fer. Uno de ellos que nos interesaba charlarlo con vos tiene que ver, porque seguimos, Sí. ¿no? Analizando y seguimos desglosando, por llamarlo así de alguna u otra manera, todo lo que ha sido la apertura de sesiones por parte del gobernador, las sesiones ordinarias, su discurso, y en este caso, bueno, nos hemos detenido y hemos visto también que, bueno, también se ha hecho, y él ha hecho mención, que lo comentábamos en el día de la transmisión especial Sí. de Radio La Finur, lo hablábamos con vos, pero digo, remarcar esto que él hizo referencia en la apertura, en el discurso, sobre la grieta, ¿no? Definitivamente. Y distintos actos que promueven la grieta en los distintos sectores y de distintos protagonistas que pueden generar una grieta, ¿no? Yo no sé si tenés un poquito ese ahí, Fernando. Te vamos a promover lo siguiente, mirá. Vamos a escucharlo a Alberto, si te parece, algo de lo que decía, para que juntos, y en este caso principalmente vos, podamos analizar esto y seguir, obviamente, compartiendo con la audiencia de Radio La Finur, Sí. con respecto a este tema y lo que dijo. Por favor, Fernando, te invitamos. A ver, chicos, dale. Ahí están nuestros soldados en Malvinas, nuestros muertos en Malvinas. Está el Ejército Libertador formado por puntanos. Están las maestras puntanas. Siempre que la nación necesitó, San Luis estuvo. Pero no nos metan en esto. No nos metan en esta grieta. San Luis no entre en la grieta. Puntano no entre en la grieta. Oposición no entre en la grieta. Oficialismo no entre en la grieta. Fer, hasta ahí la palabra del gobernador haciendo referencia a esto, ¿no? A no entrar en la grieta de que San Luis siempre estuvo, va a estar, pero que el puntano no tiene que caer en esto, ¿no? En la grieta, en el discurso de los que promueven y a los que beneficia la grieta. El tema es de muchísima complejidad y hace muchos años que envuelve a la sociedad argentina. Inclusive al principio se discutía si ponerle ese nombre o no ponerle ese nombre. Hoy, lamentablemente, en la Argentina tiñe prácticamente todo el razonamiento político. Lo grave de la grieta es que se decide en función de la grieta. ¿Qué es decidir en función de la grieta? A ver. Lo dice tal, está mal. Lo dice tal, está bien. Sin entrar a razonar ni siquiera de qué se trata. O sea, todo lo que haga tal va a estar mal, simplemente porque está del otro lado de la grieta. Claro. Y cualquier cosa que se haga de mi lado de la grieta la voy a defender, aunque esté pésima. Y todo lo que se haga del otro lado de la grieta está mal, aunque esté perfecto y me beneficie. Lo cual es sumamente grave porque entonces no hay ninguna posibilidad de avance, no hay ninguna posibilidad de debate ni de razonamiento político más allá de ver de qué lado vienen las cosas. Entonces, si viene de un lado está bien, independientemente de lo que sea y cómo sea, y si viene del otro lado está mal, independientemente de qué sea y de cómo sea. Claro. Y esto, obviamente, queda muy claro que es imposible de sostener. Queda muy claro que así no hay proyecto que resulte viable. Lo único que se te ocurre decir de tu adversario político, inclusive de la persona con la que dialogás, porque la grieta se ha vuelto algo rutinario entre todos, es eso. ¿De qué lado estás? Entonces estoy de acuerdo, y si está del otro lado no estoy de acuerdo. Y esto es un disparate. Hay cosas que tienen lógica, es decir, los pensamientos no van a coincidir. Es cierto.
vos en un tema expresás una idea, el otro expresa otra idea, y no es que vos tenés que cambiar de idea, pero hay que buscar algún mecanismo para que podamos en principio dialogar, debatir y enriquecer lo que haya que hacer. Esto cuando sucede a nivel político indefectiblemente tiene que suceder. El debate legislativo, por ejemplo, de grieta es, además de aburrido, muy poco fructífero, porque a nadie se le ocurre hacer un aporte que enriquezca una ley. El aporte es para que gane tu lado de la grieta. Y entonces no decís nada. Entonces me levanto y me voy de cuando está hablando el presidente de la República, porque de mi lado de la grieta, y cuando esto baja, sucede en una mesa familiar. En las mesas familiares históricamente se discutía de política, sí, algunos se envenenaban más, se envenenaban menos, se enojaban, se embroncaban, terminaba medio por ahí en algún... Pero hoy en día directamente las familias más sanas han mutilado el diálogo, ni vamos a hablar de esto. Es cierto. Antes se decía, en la mesa, en algunos lugares, en la mesa de política y de fútbol no se habla. Porque no nos vamos a poner de acuerdo y se pone... No. Sí, es cierto. Bueno, pero era una forma de decirlo, había buenos niveles de diálogo. ¿Hola? Sí, lo escuchamos, estamos escuchando atentamente. Perdón, hubo un ruido en la línea. Había buenos niveles de diálogo, de cualquier manera, más allá de esto que te decía. Pero hoy en día directamente no se puede ni siquiera mencionar algún tema que genera... Bueno, esto es lo que le pasa a la sociedad, y a esto creo que a lo que hace referencia el gobernador, y en esa advocación final intenta mantener a San Luis fuera de esto, o señala que efectivamente San Luis siempre estuvo fuera de esto, fuera de esta cuestión que... Esto tiene que ver también con esta permanente tinta electoral que toma todo. Porque en lo electoral efectivamente hay que elegir uno u otro, pero no es siempre así la vida política. Claro. En la vida política hay proyectos en común, hay aportes que enriquecen. Sí, señor. Sí. Está la vida de los pueblos, como la que describía el gobernador, con los maestros puntanos, con los puntanos que fueron en la lucha por la independencia, con el aporte, con ese aporte tremendo del pueblo puntano a esto, con un montón de causas que nos unieron, pero... y que justamente estuvieron por encima de cualquier grieta. En ese momento estas cosas no se pensaban. Hoy esto lo ha invadido todo, y es absolutamente perjudicial. Y vuelvo a decir, vuelve todo muy, muy pobre, muy carente de elementos que efectivamente sirvan y enriquezcan las ideas, enriquezcan las acciones de los gobiernos. Las acciones de los gobiernos solo son juzgadas por el nombre de quien las hace, y no por la calidad que tengan o por efectivamente si sirven o no sirven. No hay otra manera. Definitivamente. Y esto, bueno, esto es lo que nos lleva en gran parte a este deterioro tan importante. Fernando, mira, te he escuchado atentamente y nombraste diálogo. Qué difícil, ¿no? Porque podemos pensar distinto, pero hoy lograr que se sienten a dialogar, digo, como pareciera como si fuera, si logramos eso, ya es un éxito, ¿no? Más allá que no nos pongamos de acuerdo o podamos disentir. Diálogo, dijiste, diálogo, ¿no? Qué difícil que está, ¿no? Lo que pasa es que para dialogar hay que tener ideas primero. Claro. Y la escasez es grande. Es decir, vos dialogás sobre aquello que podés aportar, sobre aquello que tenés una posición, que querés que tu posición se pueda enriquecer, crees que el otro tiene algún aporte valioso para hacer. Como esto no existe, entonces, bueno, los temas, vuelvo a decir, son de una pobreza, se recuerda como algo histórico, una cosa que hayas tomado, que vos hacías una cosa y tomás lo que dice el otro y podés hacer algo en común. La verdad que eso es triste. Comenzó en un tiempo, y esto no quiere decir que no tengamos diferencias. Los que sostienen la grieta dicen que las diferencias son insalvables y que si vos pensás de una manera y yo pienso de otra,
va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo y muy difícil que obtengamos algo, entonces lo que haces es cerrar tu posición para nada, en definitiva, porque la que se perjudica es la República, O la que se perjudica es San Luis. Sí. Y comienza la descalificación. Esto es lo que etcétera, ¿no? sucede porque, bueno, esto además está estudiado ya a un nivel, digamos, más académico en cuanto a que una de las grandes dificultades es esos países que se dividen 50 y 50, porque Claro. cuando gana uno, está bien, tuvo capacidad para imponerse, pero después no tenés capacidad para gobernar, porque es muy difícil gobernar con el 50% del pueblo en contra. Fer, ¿coincidís? Y esto es lo que promueve la grieta, con porcentajes que van variando, pero produce del otro lado, se gobierna para todos y se requiere de la cooperación de todos. Sí, sí, sí. Fer, ¿coincidís con esto de que a muchos le conviene la grieta y de que tal vez es más difícil empezar a pensar en un camino sin grieta por justamente lo anterior? Sí, la grieta les provoca muchos beneficios, no tengo duda. No tengo duda, porque además la grieta lo tiñe todo. Lo que vos tenés que hacer no es aportar ideas, aportar cuestiones importantes, sino simplemente hacer fuerza para tu lado. Y criticar al que está haciendo, listo, con eso alcanza. Bueno, y ahí... ¿Hola? Sí, estamos escuchando. ¿Hola? Estamos escuchando. Te escuchamos. ¿Vos nos escuchás ahí? Se cortó. Lo hemos perdido. Bueno, interesante. Sí, lo que se plantea con Fer. Pero, y hay hablábamos de esta situación, ¿no? El tema del diálogo, que Sí. hablar de diálogo hoy, coincido con Fernando, Ujú. si no hay ideas, no hay propuestas claras o ideas claras, no podemos entrar a dialogar. Es que la realidad es esta. A mucha gente le conviene la grieta porque, con esto que comparto lo que decía Fer, le conviene que exista Vende. una grieta, no solamente porque vende, porque vos te parás de un otro lado y decís, pero viste lo que no hizo fulano de tal, viste lo que hizo. Siempre es criticar y nunca aportar. Sí, bueno, se podría hacer esto, eso no existe cuando está en la grieta. Es mucho más fácil ser competencia en cierto punto o no dejar gobernar al que está haciendo porque es la mejor forma. Lo mío está bien, Claro. lo tuyo no. Listo. Bueno, está Fer, ahí seguimos con Fernando. Ahora te escuchamos, Fer. Ustedes recuerdan, se nos cortó la comunicación, Sí. pero ustedes recuerdan que decíamos, ser legislador cuando vos tenés una mayoría aplastante es muy fácil, porque imponés tu mayoría. Sí. Inclusive es fácil para la minoría, porque como estás absolutamente dominado, no tenés demasiado margen para nada. Ujú. El legislador interesante es el que puede negociar, es el que en cierta paridad tiene capacidad de hacer una negociación, enriquecer una ley y presentarla y mejorarla. Bueno, eso es salirse de la grieta. Pero es muy complejo y a la Argentina le cuesta mucho lograrlo y me parece interesantísima esta llamada del gobernador a superar la grieta. Bien. Bueno, y claro, lo decíamos también en esto de, está más allá, ¿no? Sí. En lo político está más allá de cualquier color o de cualquier signo político, está más allá. Qué sé yo, podemos poner como ejemplo, se discute hoy, los gremios van a definir en la educación, con el Consejo Federal de Educación, si las provincias se amplía o se extiende una hora más o no en el nivel primario. Bueno, ¿cuáles son las ideas y las propuestas de los gremios? No estamos de acuerdo. No sé, digo, un ejemplo, ¿no? Por ahí puede llegar eso. Es un poco, ¿no? No lo quiero traer todo como ejemplo, pero pasa un poco con esto que es un tema que va a suceder. Ahí hay una mirada muy poco federal porque las 7 de la mañana en algunas provincias es un disparate, pero ese es otro tema que si ustedes quieren Por supuesto. Sí, algún sí. día podemos abordar. Sí, Además, porque usted tiene experiencia con esto, claro. usted ha estado en lugares muy claves que tienen que ver con la educación. Usted ha sido ministro de Educación Es y cierto. nos encantaría a plantear este tema. La realidad de cada provincia es distinta, cada provincia tiene sus lugares y es distinto, así que nada. Sí, lo decíamos. Sí, más de temprano. todas maneras que a las 7 de la mañana está todo oscuro, lo ve todo el mundo, digamos, es muy difícil. Sí. Sí. Me parece que hay que pensarlo un poquito y adaptarlo para cada lugar. Ujú. Bien. Solo el título, pero sí o no, después lo ampliamos si querés. Pero ¿cómo lo ves a esta posibilidad de que se La extienda? veo muy bien, pero adaptada a cada lugar. Muy bien, ahí está. Ajá. Perfecto, Bien. perfecto. Bueno, Fernando. Gracias, Fer. Interesante, pero no se Bueno. vaya. Pero me dijeron que lo tenemos que liberar. No, ya mismo. Solo. Arrancó la Copa Libertadores, ¿cómo lo vio River? ¿Lo vio el partido o no? No lo vi.
Bien, bueno. Vamos a... Les debo el análisis para la próxima. Muy ahí, bien. Ahí está, perfecto, perfecto. Bueno, Fer, excelente jueves y estamos en contacto. Quedaron ahí algunos temas entonces ya. Abrazo grande, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Chao, Fer. Fernando. Conectate con nosotros a través de nuestras vías de contacto.